Muchas gracias, Presidenta. El Congreso Nacional es una institución fundamental para la democracia. Es aquí donde los diversos partidos políticos y corrientes de opinión ciudadana deben plantear sus discrepancias y gestar los verdaderos acuerdos nacionales. Lamentablemente, dado el talante autocrático del régimen que encabezó el general Pinochet, se diseñó un Parlamento disminuido en sus atribuciones y fundado en un sistema de elección excluyente. Como bien sabe la ciudadanía, en las últimas décadas, tanto parlamentarios de gobierno como una parte importante de la actual oposición han hecho intentos legítimos por cambiar este estado de cosas y perfeccionar nuestro sistema de elección. Hoy, señora Presidenta, tenemos la gran oportunidad de dar un paso fundamental para recuperar lo que ha sido la larga tradición republicana, representativa y popular de nuestro país y que inspiró a los padres de la patria. Asimismo, hoy constatamos que amplios sectores de la ciudadanía reclaman una reforma a nuestro sistema político, una profunda reforma a nuestro sistema electoral y político en general. Tal cambio se expresa, entre otras materias, en la necesidad de sustituir nuestro sistema electoral que se ha constituido uno de los principales factores que afectan negativamente la representatividad del Congreso Nacional. En este periodo legislativo se abre la oportunidad para profundizar los acuerdos que alcanzamos en el pasado. Todo ello con el objetivo inequívoco de dejar atrás el sistema binominal, el cual fue diseñado con el claro objetivo de producir un empate político en el Parlamento y garantizar que una minoría política pueda impedir los cambios profundos que el país necesita. Es el tiempo de impulsar un cambio que nos permita competir libremente, sin los amarres autoritarios, y construir mayorías amplias e inclusivas que sean capaces de llevar adelante los cambios que Chile requiere. Según nos recuerda el mensaje, en la elaboración de este proyecto se tuvieron en vista las conclusiones que en el año 2006 planteó la Comisión de Estudios que encabezó el exministro y senador señor Edgardo Böninger. Asimismo, se tuvieron en consideración las ideas que en su oportunidad formularon diversos expresidentes de la República y parlamentarios de gobierno y de oposición que hoy se encuentran en esta sala. El empeño por sustituir el sistema electoral binominal constituye, en consecuencia, un objetivo transversal que convoca a líderes de muy distintas afiliaciones políticas y siempre anteponiendo los intereses de la democracia y del Estado. Por tanto, esta iniciativa propone sustituir el sistema electoral binominal por uno proporcional e inclusivo, que fortalezca la representatividad del Congreso Nacional. Para alcanzar este objetivo, es fundamental reducir la desigualdad del voto, permitir la representación e inclusión de todas las corrientes políticas significativas, aumentar la competitividad e incertidumbre respecto de quienes resulten elegidos, facilitar la expresión de la mayoría y la representación también de las minorías, promover un Congreso Nacional que refleje la diversidad de esta nueva sociedad y, finalmente, evitar que queden fuera del mismo candidatos con grandes votaciones populares. Me detendré brevemente en el examen de cada uno de los mencionados propósitos. En primer lugar, reducir la desigualdad del voto. Cabe recordar que actualmente la diferencia en la incidencia del voto en Chile, según el lugar donde éste se emite, es demasiado alta y obstaculiza el logro del ideal de la igualdad. No se puede emprender una reforma en esta materia sin reducir significativamente esa diferencia. Es un imperativo ético de equidad territorial. Obviamente, no se trata de establecer una igualdad absoluta o identidad perfecta entre los ciudadanos, cuestión que nos resultaría prácticamente imposible de alcanzar, sino que de evitar distorsiones electorales que castiguen a determinados ciudadanos con menor representatividad, según el lugar donde viven. Para alcanzar esa mayor igualdad, es necesario incrementar el número de diputados y senadores. Negarse a esta medida implicaría disminuir la representación de algunos territorios escasamente habitados. Como sus señorías saben, en el año 1973, nuestro país, con una población muy menor a la actual, ya tenía una Cámara de Diputados integrada por 150 diputados y un Senado conformado
por 50 miembros. Obviamente, el rediseño de distritos y circunscripciones propuesto puede ser perfeccionado durante la discusión en particular de este proyecto. En segundo lugar, permitir la representación e inclusión de todas las corrientes políticas significativas. Mediante este objetivo, se persigue facilitar el ingreso al Parlamento de las corrientes más significativas de la sociedad. Para alcanzarlo, es necesario reducir el número de distritos y permitir que en ellos y en cada circunscripción se elija un número mayor de parlamentarios. Esta medida permitirá que al Congreso Nacional ingresen nuevos actores políticos, ampliando su base de representación y, por tanto, de legitimidad social. En tercer lugar, se persigue aumentar la competitividad e incertidumbre respecto de quienes resultarán elegidos. Esta iniciativa persigue que los electores recuperen el poder de decisión respecto de quiénes son o serán sus representantes. Para alcanzar este propósito, es indispensable que todas las formaciones políticas puedan concursar con sus propios candidatos o candidatas y que las grandes competencias internas en los partidos y entre partidos se resuelvan de cara a la ciudadanía y no en una negociación cupular. Lo anterior se puede lograr definiendo distritos que elijan un número mayor de diputados, pero también permitiendo que las listas electorales presenten más candidatos de los que se eligen en cada territorio electoral. En cuarto lugar, se busca facilitar la expresión de la mayoría y la representación de la minoría. La conformación de un sistema de distritos que mayoritariamente eligen un mínimo de 3 parlamentarios, un máximo de 8, propende a que los partidos más votados obtengan una representación parlamentaria equivalente. Al mismo tiempo, se asegura que la minoría estará representada. En quinto lugar, se promueve un Congreso Nacional que refleje la diversidad de la sociedad. Para alcanzar este objetivo, se propone que el sistema electoral aliente a los partidos políticos y a los pactos a presentar nómina de candidatos que reflejen toda la diversidad ideológica, de género, edad, origen étnico, social y cultural del país. Esto, junto con la representación de todas las corrientes políticas, es el mejor antídoto contra el distanciamiento ciudadano de la política y la deslegitimación del sistema democrático. Por lo mismo, se postula una ley de cuotas que obligará a los partidos políticos a presentar listas de candidatos que garanticen un cupo de mujeres, con el fin de cambiar la desigual representación de género que hoy ostenta el Congreso Nacional. Muy lejos del promedio mundial del 21,6% de representación femenina, nuestro Congreso Nacional alcanza solo un 15,8%, situación que debemos corregir y que este proyecto se hace cargo. Finalmente, de aprobarse esta iniciativa, se evitará que queden fuera del Parlamento candidatos que han obtenido grandes votaciones populares. En efecto, una de las distorsiones más visibles del sistema electoral binominal es que existiendo candidatos con altas votaciones, superior al 20%, pueden quedar fuera del Congreso, provocando gran frustración en sus electores. En el plano de los principios, el proyecto se inscribe, tal como ya lo indiqué, en el contexto de la tradición republicana chilena. De acuerdo con la misma, cada Cámara responderá principalmente a un criterio de representación particular. En el caso del Senado, será el del equilibrio entre los distintos territorios. Tratándose de la Cámara de Diputados, el criterio rector debe ser la mayor igualdad en el voto de todos los chilenos. El criterio del equilibrio territorial no obsta a que en el Senado se consulte, de manera complementaria, una mayor representación relativa para las zonas más pobladas. Esta será probablemente una de las cuestiones que deberemos revisar en detalle durante el estudio en particular de esta iniciativa. En cuanto a la integración de la Cámara de Diputados, se pretende conciliar el principio de igualdad del voto con el objetivo de no castigar la representación política de las zonas menos pobladas del país. De acuerdo con estos antecedentes, el Senado estaría integrado por 50 señores o señoras senadores y senadoras, y cada región pasaría a ser una sola circunscripción. 5 regiones mantendrían el número actual de 2 senadores, mientras las otras 10 lo incrementan, reduciendo así la desmesurada desigualdad en la incidencia del voto, pero garantizando también la representación de la minoría. En síntesis,
el proyecto mantiene la elección de 2 senadores en las regiones menos pobladas, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Los Ríos, Aysén y Senador, ahora, inmediatamente, siga nomás. agregándose la circunscripción de Arica y Parinacota, que también elegiría 2 senadores. Agrega el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que las regiones del Libertador, Bernardo Higgins, Coquimbo, Los Lagos se incrementan un escaño los cargos a elegir. Precisa la iniciativa que las regiones de Valparaíso, El Maule, Biobío y la Araucanía elegirían 5 senadores cada una y finalmente, según el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, los ciudadanos de la región metropolitana elegirían 7 senadores. En consecuencia, los 12 nuevos escaños senatoriales, 3 se asignarían a la región metropolitana, 2 a la nueva región de Arica y Parinacota. Asimismo, se agregaría un senador adicional por cada una de las otras 7 regiones más pobladas. Precisa que con esta medida la gran mayoría de los senadores, 76%, serían electos en circunscripciones de 3, 5 o 7 escaños, es decir, circunscripciones impares. Seguidamente, en cuanto a la integración de la Cámara de Diputados, se precisa que ella estará integrada por 155 diputados o diputadas. Para alcanzar este objetivo, el territorio nacional se divide en 28 distritos plurinominales, que eligen un número variable de diputados o diputadas que se determina en atención al número de electores. Con esta reforma se persigue garantizar el principio de igualdad de voto, teniendo presente, sin embargo, las siguientes restricciones estructurales. Primero, la extensión territorial de los distritos no excederá los márgenes de una región. En segundo lugar, los nuevos distritos se constituyen a partir de la agregación de distritos que actualmente existen. Y en tercer lugar, la asignación del número de escaños no reducirá en términos absolutos la representación que tienen hoy los distintos territorios. El proyecto precisa que en cada distrito se eligen entre 3 y 8 diputados, dependiendo de la población de cada uno de ellos. De esta manera se establece un sistema proporcional moderado. A la luz de estos antecedentes, seguirá existiendo incentivos para que los partidos políticos se agrupen en grandes conglomerados y no se produzca una fragmentación excesiva en la representación política. Finalmente, el proyecto procura aumentar la inclusión y la representatividad del Congreso Nacional. Tal como lo indiqué precedentemente, esta iniciativa busca avanzar hacia un Congreso Nacional que represente adecuadamente a hombres y a mujeres. Para ello, se propone incorporar una cuota de género, requiriendo a cada partido político que su nómina total de postulantes a la Cámara y al Senado cumpla el requisito de que ningún género esté representado por sobre 3/5 ni por debajo de los 2/5 del total de candidatos que presentan. Esta regla constituye una disposición transitoria que será aplicable a las elecciones parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029, en el entendido que su propósito es romper una situación inicial en la que operan fuertes e invisibles barreras de entrada. Por último, se considera un mecanismo de actualización de la distribución de escaños que operaría cada 12 años en función de las variables del número de electores de cada territorio. Las ideas señaladas precedentemente implican modificar las leyes de votaciones populares y escrutinios, de transparencia, de límite y control de gasto electoral y de partidos políticos. Antes de pronunciarse en general, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento escuchó a las autoridades de gobierno, a representantes de diversos centros de estudios y expertos electorales, según da cuenta en el informe que sus señorías tienen a su disposición. Luego de un amplio debate, la Comisión, por mayoría de votos y una abstención, acordó aprobar en general este proyecto, en el entendido que durante la discusión en particular del mismo se podrán analizar pormenorizadamente cada una de sus disposiciones y alcanzar los acuerdos que garanticen que ella acoge los planteamientos de una amplia mayoría del país. En consecuencia, señora Presidenta, invito a los señores senadores y señoras senadoras a aprobar en general este proyecto de ley, lo que nos permitirá recuperar nuestra tradición republicana y representativa y hacer del Congreso Nacional refleje de mejor manera la realidad política de nuestro país y así dar inicio a la discusión en particular y perfeccionar las normas que contiene esta iniciativa legal. He dicho, señora Presidenta.